Bien, señor, ¿desea pagar con efectivo o tarjeta? Tarjeta, señor. Perfecto. Señor, ¿usted está seguro que tiene montos aquí? Sí, por supuesto que sí. Ah, perfecto. Disculpe. Aquí tiene. Espera un momento. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? No entiendo. ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Tú me estás robando? ¿Qué? No, 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 señor. Mire, yo solamente le cobré sus productos y ya. Pero es que el banco me acaba de mandar dos mensajes. Y uno de ellos es un monto demasiado grande. Y el otro es efectivamente lo que estoy pagando en este momento. ¿Qué es lo que pasa aquí? No, disculpe, tiene que haber un error. Yo no sé lo que pasa, de verdad, se lo juro. Me estás llamando mentiroso. Velo tú misma. Explícame. Bien, con esto voy a demostrar que soy capaz de esto y de muchísimo más. Señor, efectivamente aquí hay un monto muy elevado, pero ¿Acaso qué? ¿Me vas a decir que es mentira? no, lo que quiero decir es que estoy viendo que el monto elevado no es de nuestro veripón, es de otro. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con eso? Tú puedes, Oriana, yo sé que tú puedes. Ese hombre ni siquiera se va a dar cuenta de que yo lo robé. Mírelo usted mismo, aquí lo dice. Es verdad, señorita. Usted tiene razón. Discúlpeme. Bueno, señor. 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 Sí, señorita, discúlpeme. Estaba distraído. Entonces, ¿cómo haremos con esto? Creo que lo mejor es que usted vaya al banco lo más pronto posible. Sí, eso voy a tener que hacer. Señor, ¿pasa algo? Usted está viendo mucho a esta chica. Sí, eso mismo le iba a preguntar. ¿Usted alguna otra vez había visto a esa señorita por acá? No, en verdad no. Es primera vez que la veo. Tal vez hasta se lo merecía, ¿no? Tú vas a ver, Adrián, que te voy a mostrar que sí quiero estar contigo y que soy capaz de todo por ti. ¿Sabes qué? Esa mujer no me da muy buena espina. ¿Seguro? Dame un momento, ¿sí? Voy a tener que ir a buscarla. Pero arriesgarme. No me importa. Le daré una lección. Se la metí a esta chica. Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Hola, señor. No, gracias. Estoy buscando un producto en específico. Pues con más razón. Yo trabajo aquí. Dígame si le puedo ayudar. No, gracias. ¿Dónde se metería esta chica? Wow, siempre me molestan en el momento menos indicado. ¿Para qué me estarán llamando hasta ahora? Aló. Se comunica con el detective Santos. Explícame qué necesita. Usted no es de por aquí, ¿cierto? No, solo estoy de paso. Este lugar es muy buena opción para viajeros. Sí, el único problema son los empleados. Seguramente usted tiene un poquito de vergüenza en decirme lo que necesita. ¿Busca algo para su novia? ¿Qué? ¿Cómo usted sabe que yo tengo novia? Ok. Entonces me dice que hay dos sospechosos. No son de la zona. Y cometieron un atraco esta semana.
Cometieron un atraco esta mañana. Ok. Indíqueme por favor la ubicación de los sospechosos. Seguramente lo supuse, no sé. Pero el pasillo de damas es el número 5. ¿Usted sabe algo de mí? No, para nada. ¿Cree que soy tonto? Señor, yo solamente intento hacer mi trabajo. ¿Cómo dedujo buscando con una chica? Solamente pregunté por si acaso. Discúlpame, ando un poco estresado. La verdad es que mi novia entró hace par de minutos y no ha salido. Estoy un poco preocupado. ¿Me puede repetir, por favor, para confirmar? Ok, son de tez clara, de 24 a 30 años. Ok, ¿el robo dónde fue? ¿Sí? ¿No la has visto? Sí, creo que sí. Vi a una chica. Es una chica de tez clara. Sí, creo que la vi en el pasillo de limpieza. Ok, gracias. Quiero que me notifiquen cualquier cambio. De todas maneras, cualquier cosa sospechosa que yo vea, les voy a notificar. Ok. En cuanto a ti, si sigues como vas, no vas a llegar muy lejos. Amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué amor ni qué nada? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso vienes con otro hombre? ¿Por qué has tardado tanto? Amor, ¿y qué hago aquí? Hacer lo que me encargaste. ¿Y acaso lo hiciste? Claro que lo hice. No me ha llegado el mensaje al correo. No has hecho nada. ¿Por qué me mientes? Claro que lo hice, pero se me complicó. Revisa. Claro que te tuvo que haber llegado el correo. Siempre se complica porque eres un inútil. No sirves para nada. Claro que lo hice. ¿Seguro que lo hiciste? Sí, amor, de que estaba por ahí. El único que está aquí. ¿Qué hombre? Sí, ese que está por allá. ¿Qué? ¿Estás demente acaso? ¿Cómo que un oficial? Bueno, pero me dijiste que la única persona que viera. Él fue el primero que vi. De todas las personas a las que podías elegir, elegiste al único que no debías. Es que no puedo contar contigo para nada. Eres un inútil. Mira, es que no te golpeo aquí mismo porque hay cámaras. Tienes que saber algo más. ¿Qué? El oficial tiene pruebas del asalto de esta mañana. ¿De qué? Sí, de mí, de mí. Esto es lo que me faltaba. Una novia inútil y de paso ahora nos está buscando la policía. Pero es tu culpa porque simplemente no atracaste a la cajera y ya. Y señor, ¿qué tal? ¿Pudo resolver con el banco? Gracias por preocuparse, señorita, pero creo que ya sé cuál es la razón del problema. Sí, bueno, lo importante es resolverlo. Sí. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué sería capaz de hacer usted por amor? Bueno, esa pregunta no me la hacen muy a menudo. Créame, señorita, su respuesta me va a ayudar mucho. Sí, siempre yo, porque tú no tienes el valor de hacer nada de lo que yo te digo. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Sin mí no serías nada. Sí, tienes razón, amor, perdón. Vamos a hacer algo. Tenemos que buscar la forma de salir de aquí. Sígueme la corriente y no vayas a hablar. Si hay que hablar, déjame hablar a mí. No vayas a hablar tú. Pues, si estoy muy cegada, creo que sería capaz de hacer cualquier cosa por amor. Incluso aguantar insultos y cambiar tu forma de ser por esa persona que amas. En mi caso no, porque reconozco muy bien mi valor y tengo límites. ¿Y qué opina usted de esas personas que no saben su valor? Pues en verdad hay que entenderlos. A lo mejor están manipulados o simplemente quieren satisfacer al otro y no a sí mismos. Entiendo su punto, señorita. ¿Y lo pude ayudar con mi respuesta? Sí, señorita. Ahora ya todo está muy claro en mi cabeza. Señor, volvió. Qué bueno que encontró a su novia.
¿Te conoce? Claro que me conoce, Oriana. Es la cajera. ¿Qué esperabas? Deja tus celos estúpidos. Perdón. Amor, yo tengo que ir a buscar algo que se me olvidó. No, no se te quedó nada. No, estoy bromeando, es de verdad, perdona. En serio, es muy necesario. No creo que sea tan necesario, ¿no? Bueno, pero si ella necesita ir, debe ser por algo. Déjala que vaya. Si quiere yo la acompaño, señorita. Creo que sé perfectamente lo que necesita. Está bien, amor, ven. Que no se te ocurra hacer nada extraño, porque hasta ahí llegas. Tranquilo, que con las mujeres solamente hay que tener paciencia. Sí, eso lo sé. Por eso siempre me contengo. Eso es bueno, porque con el ritmo de vida que tú llevas, deberías practicarlo más. Y bueno, ¿qué buscas? Una prueba de embarazo. ¿Qué? Sí, últimamente me he sentido un poco mal, me ha dolido mucho la cabeza, mareos y posiblemente esté embarazada. ¿A qué se refiere con el ritmo de vida? Que un hombre siempre necesita estar bajo control. Ah, sí. Y el... Disculpa, pero el padre es aquel chico. Sí. Bueno, mira, esto no viene al caso, pero ¿por qué aguantas tantos insultos? Además tienes una mujer muy hermosa. Deberías de cuidarla más. Y mucho más en momentos de peligro. ¿A qué se refiere con momentos de peligro? Mira, en verdad no me molesta ni nada. Él es así, esa es su personalidad. Es impulsivo. Eres una chica muy bonita. No deberías de aguantar ese tipo de tratos. Me refiero a discusiones, momentos de tensión. A esa chica se le nota que es de buen corazón. No diría lo mismo si la conociera de verdad. Tal vez no, pero no se puede juzgar a una persona solamente porque haya cometido alguna acción negativa. Sí, puedo ser muy bonita, pero se suele ser una tonta. Estoy segura que dices eso porque él te lo repite todos los días. ¿Cómo sabes eso? Sí. Supongo que usted tiene razón. ¿Sí? Si no, mírate tú. Eres todo lo contrario. Pongo una variante. ¿Cómo? Pues está a la vista. No hay que ser adivino para darse cuenta. Yo sé que esa es su personalidad y así lo quiero. ¿Qué tal si te hago una propuesta? Creo que mereces una mejor vida y no tienes que estar aguantando nada de esto. Mereces a alguien que te valore. Sí, tú eres el hombre malo que nunca hace nada bueno. ¿Usted me está acusando de algo? Pues sí, tú amenazaste a esa pobre chica para que cometiera un crimen que ella no quería hacer. ¿Quieres una mejor vida? ¿Y cómo vas a ayudarme? Mira, el oficial Santos, él es muy buena persona, es muy buen hombre y te va a entender y te va a ayudar, créeme. Pero tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo con los demás y dejar de robar. Y me imagino que por tu actitud estás acostumbrado a hacerlo, pero esta vez se metieron con la persona equivocada. No. Usted lo que está es loco. Sí, la verdad esta vida no me gusta. Y a mí nunca me ha gustado nada de esto, pero es que él me amenaza si lo dejo. Y obviamente yo le tengo muchísimo miedo. Y no sabes lo que me haría si me ve aquí hablando contigo de esto. Estoy tan loco como para saber que esta mañana ustedes cometieron un crimen. Además, enviaste a esa chica a robarme a mí. ¿Qué pensaban? Irse de la ciudad. Tranquila, sí. Mira, puedes confiar en mí. Yo voy a guardar el secreto. Está bien, muchas gracias. Está bien. Vamos. No. Eso no es así. Y si así fuera, la última persona que yo elegiría sería usted. Además,
No tiene cómo probar nada de eso. Sí, pues eso lo veremos. Pues lo veremos. Hola. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa a ti? ¿Dónde está el producto? ¿Lo conseguiste? Ella no tiene que darte explicaciones a ti. Más bien, tú tendrás que darlas. Pero aquí hoy todos se volvieron locos. Oriana, vámonos por favor, vámonos ahora mismo. La señorita no va a ningún lado. Claro que se va. Vámonos, Oriana. Ella no va contigo a ningún lado. Mira, tú cállate, que yo no estoy hablando contigo. Cállate tú, porque si ella no quiere decírtelo, te lo voy a decir yo. Eres un manipulador, ¿entiendes? Y ella no va contigo a ningún lado. Claro que va, Oriana, nos vamos de aquí ahora mismo. Los que nos vamos a ir somos tú y yo para la comisaría. ¿De qué hablas? No tienes cómo probar nada. De hecho, sí tiene como. Oriana. Él me dio esto para que robara el primer cliente que apareciera, para él poder escaparse de la ciudad. ¿Cómo te atreves? Ya basta, Adrián. Muchas veces me has manipulado, me has maltratado y no merezco eso. Soy una buena mujer y me acabo de dar cuenta hoy. Muchos hombres como tú maltratan a las mujeres y las denigran. Y esto se acaba hoy. No más. No vas a dañar mi vida. No te atreves. Eres un insolente. ¡Eres un insolente! Señor oficial, yo voy a dar toda mi declaración, todo lo que usted necesite. Aunque yo sé que también soy cómplice y debo pagar. Tranquila, señorita. Que aquí el único que va a ir preso es él. ¿Cómo te atreves? ¡Eres un insolente! ¡Suéltame! Ahora sí vas a pagar por lo que hiciste. No voy a pagar Y el por dinero nada. que me robaste lo voy a rastrear. Y no te va a ir nada bien. Esto no se va a quedar así, Oriana. Cállate. ¡Lo voy a buscar! ¡Cállate! Es suficiente, cállate. Vamos. No se va a quedar así. Muchísimas gracias por hacerme ver el valor que tengo. Tranquila, somos humanos y debemos de apoyarnos siempre. Tú ve y da tus declaraciones. Estoy segura que vas a salir bien de esto. Confía en el oficial, ¿sí? Muchas gracias.